Bienvenidos a Colaboradores de la Historia, el programa donde proveemos información esencial sobre nuestra patria peruana. El día de hoy estudiaremos los gobiernos peruanos entre los años 1956 y 2000, enfocándonos en el aspecto político. En este episodio entrevistaremos a varios invitados, los cuales han vivido estas épocas, y usaremos su punto de vista para construir una imagen más clara de estos tiempos. El segundo gobierno de Manuel Prado empezó en el año 1956, al ganar las elecciones contra Fernando Belaúnde Terry, con el 42,87% de votos válidos. Ganó estas elecciones con el apoyo del APRA, partido centroizquierdista. El gobierno de Prado se basó en movilizaciones campesinas, el fortalecimiento del movimiento sindical, la erradicación de los sectores estudiantiles, profesionales y de la pequeña burguesía. En otras palabras, intentó conectar con toda la población. Con esto se inició el régimen de la convivencia. Al hablar de lo político, lo primero que hizo Prado fue cumplir la promesa que le hizo a los apristas para mostrar su compromiso con ellos. Una de sus primeras acciones fue derogar la Ley de Seguridad Interior, la cual implicaba liberar a todos los presos políticos. Otras acciones principales de su gobierno fueron el acuerdo con John F. Kennedy. Este acuerdo se basó en la firma de Alianza por el Progreso, el cual tenía como propósito ayudar con el desarrollo de toda América Latina. Por otro lado, se creó el conjunto de las Fuerzas Armadas, el cual se basaba en el Ejército, la Marina y la FAP. Debido a que hubo varios problemas en el ámbito económico, Prado tomó diversas medidas para afrontarlos. Pedro Beltrán, director del diario La Prensa, fue nombrado ministro de Hacienda y presidente del Consejo de Ministros. Esta medida causó que Beltrán y su diario pasaran a apoyar al gobierno. El 18 de julio de 1962, las Fuerzas Armadas ocuparon el Palacio de Gobierno y se dio el golpe de Estado. El golpe tenía como finalidad cerrarle el camino al poder al partido aprista, ya que el partido se había convertido en el enemigo del ejército, por la masacre de Trujillo del año 1932. Por otro lado, las elecciones ya se habían dado y Víctor Raúl Haya de la Torre tenía la ventaja, con 32% de los votos. Por estas mismas razones se dio el golpe de Estado. Más tarde en ese mismo día, la Junta Militar presta juramento, la cual estaba integrada por el general Ricardo Pérez Godoy, el general Nicolás Lindley López, el teniente general Pedro Vargas Prada y el vicealmirante Juan Francisco Torres Matos. En la juramentación, Godoy aseguró que la Junta gobernaría por un solo año y después se convocarían elecciones generales. En el poco tiempo de gobierno se tomaron algunas medidas importantes, como la fundación de la Casa de la Cultura en el Perú, la cual se convirtió en el Instituto Nacional de Cultura en 1971, y los inicios de la reforma agraria, promulgando la Ley de Bases de la Reforma Agraria. Sin embargo, esta fue restringida. El 3 de marzo de 1963, Ricardo Godoy fue retirado de la Junta Militar, ya que mostraba señales de querer seguir en el poder, debido a que ya se había dicho que las elecciones generales iban a ser convocadas ese mismo año. Godoy fue reemplazado por el general Nicolás Lindley. Este se mantuvo en el poder por los siguientes 5 meses y después convocó elecciones, como se había prometido. Fernando Belaúnde Terry fue electo como presidente de la República y así se marcó el fin de la Junta Militar de Gobierno. Era el año 62 más o menos y gobernaba el Perú Manuel Prado Ugarteche. Iban a hacer las nuevas elecciones presidenciales y tenía todas las de ganar Víctor Raúl Haya de la Torre, jefe del partido aprista peruano, quien no era bien visto por los militares por las matanzas de Trujillo. Y como era tan común en Latinoamérica que los militares dieran golpes de Estado, sacaron sus tanquetas, derrocaron al presidente, que era Manuel Prado, y se nombró una junta militar con Pérez Godoy y Lindley. Salió presidente Belaúnde, quien duró 2 años, más o menos, y luego entró Juan Velasco Alvarado. Belaúnde estuvo cerca de ganar las elecciones
siendo superado por décimas de puntos por el candidato del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Las sospechas de fraude y el antiaprismo llevaron a un golpe de Estado poco después de las elecciones para convocarse a elecciones en 1963, en las que Belaúnde consiguió ser electo presidente en coalición con los democristianos y con el apoyo oficioso del Partido Comunista. Durante su gobierno se creó la Ley de Elecciones Municipales, en la cual los alcaldes ya no serían elegidos por el presidente, sino por el pueblo. Se acontecieron construcciones tales como la carretera marginal de la Selva y el aeropuerto Jorge Chávez, y se estableció la reforma agraria. No obstante, hubieron varios aspectos negativos como la grave crisis económica, y además surgieron divisiones y problemas de relaciones entre el poder ejecutivo y legislativo. Su gobierno concluyó con la devaluación del sol de oro y el escándalo de la página 11 tras la firma del Acta de Talara. Este documento tenía como fin beneficiar al Perú, ya que la International Petroleum Company estaba invadiendo los yacimientos de La Brea y Pariñas, y tendría que comprar el petróleo a la empresa petrolera fiscal. Tras esta pérdida, el general Velasco Alvarado cometió un golpe de Estado dando fin al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Había un contrato con la International Petroleum Company que tenía a su cargo Talara, que era la principal refinería del Perú. Y en este contrato, precisamente la página 11, donde estaban todos los datos, las sumas, las cifras pactadas, desaparece. Entonces, este fue el pretexto por el cual rescinde contrato y da golpe de Estado Velasco Alvarado el 3 de octubre del año 68. Y el 8 de octubre le llamó el Día de la Dignidad Nacional porque cerró la refinería de Talara sacando a todos los miembros del International Petroleum Company. Pero la razón es que era un gobierno que es más o menos débil, pro-empresarial, ¿no?, que venían luego de una junta militar en la cual había estado Pérez Godoy, Lindley, el tercero en ese momento no recuerdo. Y así es como llegamos a este nefasto golpe militar. Fue una excusa para un golpe de Estado. Velasco ya estaba preparando a su gente y se firmó el Acta de Talara, en la cual la IPC devolvía las tierras al gobierno peruano, pero se quedaba con la refinería y la distribución del petróleo. Velasco sacó a Belaúnde, lo derrocó, y años después se habla de que él nunca le pidió a los estadounidenses que le pagaran los 690 millones de dólares que era la deuda, y además había pagado a 60 compañías americanas 70 millones de dólares a cada una por daños que había causado el Estado peruano a las compañías. La página 11 nunca existió. La página 11 era una página en blanco de la cual nunca nadie lo encontró. Juan Velasco Alvarado logra entrar al poder con la excusa de la pérdida de la página 11 con la International Petroleum Company. Asimismo, su gobierno se caracterizó por ser nacionalista, antiimperialista, antioligárquico y especialmente antiestadounidense, siendo este de la centroizquierda y diferenciándose de los otros gobiernos y dictaduras latinoamericanas. Dentro de sus principales medidas y reformas se encuentran la toma de las instalaciones de la International Petroleum Company en Talara, la ley de la reforma agraria, en la cual se expropió las tierras a los hacendados y se las repartieron a los trabajadores, la creación de la comunidad industrial en la cual los trabajadores participarían en la corporativa e individualmente en las utilidades, gestión y administración de las empresas y la propiedad misma. Asimismo, se promulgó la Ley General de Telecomunicaciones, la cual permitía la intervención estatal de la radio y la televisión. Por otro lado,
durante su gobierno hubieron fuertes relaciones con la Unión Soviética, en la cual se extendió un crédito de 2.000 millones de dólares. Y se podría decir que fue una especie de guerra fría, puesto que Perú y Chile se armaron militarmente para un conflicto, el cual nunca llegó a suceder. El 29 de agosto de 1975, Morales Bermúdez lideró un golpe de Estado, conocido como el Tacnazo, el cual se llevó a cabo en Tacna. Su gobierno trató de retornar a la democracia, luego de un gobierno socialista. Asimismo, se generaron reacciones a favor y en contra. Hubieron medidas represivas, tales como el estado de emergencia y los toques de queda, los cuales no fueron bien vistos por los sectores populares, los cuales se veían afectados. Trabajó para suprimir los errores. Sin embargo, la economía no llegó a mejorar, dada a una creciente inflación y recesión. Eh, Juan Velasco Alvarado en ese entonces pensó que veía una desigualdad entre ricos y pobres y él creyó que esta era una forma de mejorar el país, pero resultó un fracaso total. Este, Hizo la reforma agraria y expropió las tierras a los dueños de las haciendas y se las dio a los pobres, a los trabajadores, y estos no tenían ni recursos económicos ni estaban preparados para manejar estas tierras y trajo un abandono de las tierras y una pobreza tremenda, ¿no? Sí, claro, han afectado a todos los peruanos, con la migración de toda la gente de provincia que vino a la costa, ¿no? Creando un caos, de vivienda, transporte, pobreza, delincuencia, faltas de trabajo, y fue realmente muy mal planificado que hoy en día vemos las consecuencias, ¿no? Yo creo que la relación que hubo en la época de Velasco con la Unión Soviética fue negativa porque la Unión Soviética venía con la tendencia comunista y a raíz de eso Velasco impuso la reforma agraria. Con la reforma agraria destruyó toda la agricultura del Perú, ya que los hacendados que manejaban muy bien las empresas, las chacras y las haciendas se las quitaron y por el comunismo, con la idea comunista, se la repartieron a todos los peones y gente que trabajaba en la chacra. Al final de eso, cada persona le tocó un cuarto de hectárea, media hectárea, una hectárea, y no todos tenían la misma idea. Entonces la agricultura se fue para abajo y malogró el proyecto que había, o no sé si proyecto, pero se manejaba muy bien antes la agricultura. Hemos sido primeros productores de azúcar, por poner un ejemplo, y después se perdió todo eso. Para mí eso fue lo peor de la influencia rusa en Perú, en la época de Velasco. Fue un movimiento contenido en la selva que afectó a la capital por las migraciones que hubo. Realmente memoria no tengo de esos momentos porque era muy joven, pero los movimientos migratorios que hubieron sí afectaron a la capital. El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry fue entre los años 1880 y 1885. Su campaña se basó en mostrarse como un futuro presidente carismático y cercano a la población, algo que faltó a lo largo de los años de gobierno militar de Velasco.
Belaúnde viajó a zonas alejadas y a las que ningún presidente había ido, para buscar pegarse a la población y ganar sus votos. En las elecciones, Belaúnde Terry ganó con el 44,9% de los votos, venciendo a Armando Villanueva, candidato del APRA. Dentro de sus principales acciones políticas como presidente, se encuentra la reforma del Código Civil, la instalación del Tribunal de Garantías Constitucionales en Arequipa y la proclamación de la libertad de prensa, la cual fue removida por el presidente Velasco durante su gobierno anteriormente. El terrorismo fue un factor presente durante este gobierno. Los principales grupos terroristas de la época fueron el muy bien conocido Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, y el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Ambos grupos comenzaron sus acciones terroristas en ese gobierno y siguieron presentes en el Perú, hasta el gobierno de Alberto Fujimori. El primer gobierno de Alan García Pérez fue entre 1885 y 1890. Su campaña fue apoyada por diversas familias adineradas de Lima, como los Romero, los Nicolini y los Delgado Parker. En las elecciones, Alan ganó con el 53% de los votos, con 28% más que el siguiente candidato, que fue el de la Izquierda Unida. Para segunda vuelta, el representante de la Izquierda Unida decidió retirarse de la competencia debido a la falta de apoyo, dejando a Alan como único candidato y futuro presidente. Las principales obras de aspecto político de ese gobierno fueron la creación de ministerios de la presidencia y de defensa, la promulgación de la ley de regionalización, que más adelante fracasó, y la promulgación de la ley de estatización de la banca, la cual fue muy controversial en la época. Un evento de gran importancia en este periodo fue el nombramiento de las primeras ministras mujeres, más específicamente en los ministerios de Salud y Educación. Las ministras fueron Mercedes Cabanillas e Hilda Urizar, respectivamente. De ese punto en adelante se empezó a dar más importancia a la presencia de mujeres en el Congreso. El gobierno de Alan García fue de gran importancia para el Partido Aprista peruano, ya que fue la primera vez que llegaron a la presidencia con uno de sus candidatos. Varios expertos creen que el fracaso de este gobierno se debió a su ideología centroizquierdista, que es considerada una postura ambigua. Al no tener una posición fija con respecto a su política, varias decisiones fueron controversiales y el gobierno fue mal visto por la población. Se dice que la mayoría de errores de Alan fue por la pobre posición política que presentaba el APRA. La centroizquierda parte, en mi opinión, de un error ideológico, que es no tener ideas claras y no tomar una posición clara y ser una mezcla de ideas de derecha e izquierda. Aceptan en cierta medida la existencia del capital, la importancia de la iniciativa privada, pero mezclan el intervencionismo del Estado y el control de ciertas variables que no deben ser controladas. El mejor ejemplo, el más claro ejemplo del fracaso de la centroizquierda en el Perú es el primer gobierno aprista del año 1985 al año 1990, que terminó en un desastre económico, político, moral, la economía destruida, la corrupción en niveles siderales, y nos dejó un Perú equivalente en esa crisis al Perú de la posguerra del Pacífico. Ese drama que vive el Perú en aquella época dejó a una centroizquierda prácticamente destruida. Luego viene el gobierno de Fujimori del año 90 al año 2000 y viene una centroizquierda que trata de resucitar. Y el APRA llega nuevamente al poder, como todos saben, en el año 2006. Pero el año 2006, siendo consciente de tantas falencias que tenía su esquema político, ideológico y económico, llega con una propuesta de centroizquierda, pero no la aplica. Entonces acá viene la gran reflexión. Si aquellos que consideran que la centroizquierda es viable, es su ideología, es su razón de ser, llegan nuevamente al gobierno y no aplican esas ideologías, es porque son conscientes de sus debilidades. Entonces yo creo que esto confirma, es un ejemplo claro del fracaso de la centroizquierda, que el primer partido que la propicia y que la propugna no la quiere aplicar. Como reflexión final debo decir que hay ciertos elementos de la centroizquierda y su ideología que son buenos, son correctos, tiende a una igualdad entre los ciudadanos de un mismo país,
a buenas condiciones económicas para la mayoría de los pobladores, pero en Latinoamérica y en países pequeños como el Perú, de economías pequeñas, falta mucho trabajo todavía. Hay que trabajar mucho, hay que desarrollar los mecanismos industriales, desarrollar un poco más los aparatos productivos, trabajar mucho antes de redistribuir. Y el error central, en mi opinión, de la ideología de centro-izquierda, que parte de una redistribución y de un desarrollo de gasto social antes de haberlo generado. El gobierno de Alberto Fujimori se dio entre los años 1990 y el 2000. Las principales figuras de estas elecciones fueron Vargas Llosa y Fujimori. A Mario Vargas Llosa se le relacionó bastante con la antigua oligarquía que gobernaba el Perú. Por ello, Fujimori se dio como un candidato más popular y esto lo ayudó a ganar las elecciones. A pesar de que Vargas Llosa ganó la primera vuelta, Fujimori tuvo el 62,4% de los votos en la segunda vuelta, llevándole a la presidencia. Dentro de sus acciones más conocidas podemos ver el autogolpe de Estado, el cual ocurrió al cerrar el Congreso en 1992, la promulgación de una nueva constitución en 1993, la creación de la OMPE, RENIEC y otros organismos del Estado, la promulgación de un código penal en 1991 y el cambio de la moneda al nuevo sol. Para su segunda elección, que estuvo permitida por la Constitución de 1993, Fujimori solo necesitó la primera vuelta para seguir ganador, con 64,3% de los votos. En ese segundo gobierno, creó los Ministerios de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, la creación del Fondo Nacional y de la tan conocida Operación Chavín de Huántar. Fujimori intentó reelegirse por tercera vez en el año 2000. Ese gobierno no duró mucho debido al escándalo de los Vladivideos y tuvo que renunciar desde otro país. En nuestra opinión, el principal error de Fujimori fue intentar mantenerse en el poder tanto tiempo, al igual que bastantes presidentes a lo largo de la historia peruana. Yo creo que Fujimori en sus gobiernos, pues fueron 2 y un poco más, tuvo más aciertos que errores. Tuvo aciertos en el lado económico clarísimos, al definir el nuevo modelo económico que hasta el día de hoy usamos. Tuvo aciertos en definir la nueva estructura institucional del Estado, planteando instituciones que hoy en día son sólidas, que hoy en día funcionan, con errores, pero que están mucho más ordenados de lo que teníamos antes. Claramente, lo que todo el mundo sabe, eliminar el terrorismo, una de las cosas más importantes, y ordenar el país, darle una estructura nueva y una forma de trabajar nueva. También hubieron errores, y el principal para mí ha sido tratar de quedarse o forzar para quedarse en el gobierno más tiempo, de pronto para tapar corrupciones o problemas que tenían, y esto hacerlo, evidentemente, corrompiendo a la prensa, funcionarios y generar el desastre que todos sabemos. Pero en mi humilde opinión fueron mucho más aciertos que errores.